Muchas gracias por venir a aguantarme durante un ratito. Voy a intentar que esto sea un poco interactivo, os voy a estar preguntando, os voy a estar haciendo pensar, intentaremos que nadie se duerma. Es una charla veterinaria, pero enfocada a gente que no tenéis mucho vocabulario técnico, aún así algunas palabrotas de veterinarios y de médicos se me van a escapar, ¿vale? Me paráis, me decís, tú, explícame esto, y yo me paro y os lo explico, y luego yo os diré, ¿os habéis enterado? A ver, ¿quién piensa qué tal? ¿Vale? Así que esto va a ser un poquito para todos, ¿vale? Cuando Pablo me llamó me llamó Gonzalo en realidad, para que os diera una charletilla de cosas básicas, vacunas, lesiones, digo, joder, vaya rollo, sinceramente, es que esto es un petardo. Y a mí las charlas que me gustan, que ya tengo en la cabeza la siguiente, que va de doping, que son temas así molones, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito hoy, nociones básicas de entrenamiento, pero no para que aprendáis a entrenar caballos, que no es el objetivo de esta charla, sino para que entendáis cómo cambia el cuerpo cuando lo entrenamos, cómo son los mecanismos que hacen que nos adaptemos al estrés externo que supone el entrenamiento, porque cuando entendemos cómo el cuerpo cambia, entendemos después cómo si cambia mal se puede lesionar y es donde nosotros podemos actuar para prevenir ciertas cosas. Hay cosas que no se pueden prevenir, ¿vale? Pero hay otras que sí. Voy a hablaros todo el tiempo de humana y de cosas de caballos mezcladas. ¿Por qué? Porque la medicina deportiva equina viene toda de la humana. O sea, la investigación que se hace en medicina deportiva humana es tremenda, el dinero que se gasta. En caballos, obviamente, en investigar nadie gasta un duro, pero lo bueno que tenemos es que nos comportamos igual en muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, os voy a estar todo el tiempo saltando, pero todos funcionamos igual, en lo que os voy a explicar hoy por lo menos, y además los ejemplos de humana os sirven muchísimo mejor para que entendáis. Anda, mira, pues si voy a la playa me pongo moreno, pero luego cuando dejo de tomar el sol me vuelvo a poner blanco, ¿vale? Lo que es una adaptación y todo ese tipo de cosas. Vale, primera pregunta del examen. El éxito deportivo, el rendimiento deportivo, tiene tres pilares fundamentales. Los tres, si uno falla, nunca llegaremos a nuestro máximo posibilidad, ni nosotros ni nuestros caballos, ¿vale? A ver si me decís uno de los tres, ¿cuál es? Para mejorar, ¿qué hay que hacer? Entrenamiento. Muy bien. El segundo pilar, imprescindible. Alimentación. Muy bueno. Y vosotros pasáis mucha hambre, además, en este falléis mucho. Pero lo que no vamos a hablar, la charla no va de nutrición, ¿vale? Pero para vosotros, lo poquito que coméis, comérmelo bien. O sea, un buen filete, buena proteína de calidad, todas esas cosas, electrolitos, no me comáis, si me podéis comer un filetito a la plancha y una hoja de lechuga, mejor que una hamburguesa del McDonald's, ese tipo de cosas, ¿vale? Porque al final esto es como construir una casa, formar un atleta, quiero decir, y los materiales de la casa, si son buenas vigas de roble y bueno, pues mucho mejor que si son de contrachapadillo del Ikea, ¿vale? El tercero no lo averiguáis ni de coña, pero el que lo averigüe, yo le invito a un menú más roñas de estos. ¿Cuál es el tercer pilar imprescindible? Uy, joder, ¿cuánto sabéis? Pues nada, tengo que invitaros a todos. Ronda para todos. El descanso. Y ahora vais a ver por qué, pues lo voy a explicar muy rápidamente. Pero no es llegar a casa y yo le digo a mi Luis, cariño, que vengo del gimnasio, haz la cena, pasear los perros por la lavadora, porque es que yo tengo que descansar para asimilar lo que estaba entrenando hoy en mi clase de CrossFit. No, eso no es, porque obviamente nosotros no somos profesionales del deporte, ¿vale? Lo intentamos porque damos el máximo, pero nosotros tenemos una vida aparte y no nos dedicamos a ello, pero aún así el descanso es imprescindible para que las adaptaciones físicas sucedan y si no le damos tiempo acabaremos lesionando las estructuras y ahora veréis cómo. Bueno, pues la definición teórica de entrenamiento que ponen los libros de medicina deportiva lo define como el trabajo regular, sistemático y progresivo que prepara el equido para competir en la actividad elegida, realizado a una intensidad suficiente que induzca y aquí ya nos vamos poniendo rojos, adaptaciones fisiológicas necesarias para poder trabajar a un nivel alto con un mínimo riesgo de lesión y con los factores de comportamiento y psicológicos esenciales para obtener una competición efectiva. Tampoco vamos a tratar el tema psicológico de los caballos, porque eso da para otra charla, ¿vale? Pero es muy importante que lo sepáis. Los humanos tenemos motivación. A mí me dicen que si gano una carrera me dan $1.000.000 y digo, joder, voy a dar el 150% y lo doy, y luego igual no gano.
pero lo intento. Pero en un caballo, motivar un caballo es complicado, cuando los caballos pierden la motivación. Los caballos corren por instinto, nuestro deporte son las carreras. Los caballos corren por instinto porque la naturaleza son animales de presa. No tienen cuernos, no tienen potentes garras, no tienen colmillos. Cuando su defensa es salir corriendo, o sea, el caballo está hecho para, ¡pum!, de repente estar comiendo y de repente estar allí lo más lejos posible. O sea, su instinto es correr. Pero si nosotros nos cargamos ese instinto a base de obligarle, a base de sobreentrenarle, a base de pegarle, a base de, con perdón de la palabra, putearle, ¿cómo lo recuperamos? Muy complicado, pero eso es otra charla diferente, ¿vale? Entonces, la actividad motora, que al final es el deporte, tenemos que tener claro que es un conjunto, todos los sistemas de nuestro organismo trabajando a la vez, coordinados por el sistema nervioso central, el cerebro, ¿vale? Todos estos sistemas son imprescindibles para que nosotros podamos montar un caballo de carreras o para que el caballo corra una carrera o entrene o lo que sea. No solo el músculo esquelético, cardiorrespiratorio, pulmonar, el riñón, la piel para termorregulación, producir más glóbulos rojos, el sistema hematopoyético, el sistema adrenal, los órganos de los sentidos trabajando a tope por si viene un niño con una pelota y yo voy corriendo no me lo trague, todos trabajan a la vez, ¿vale? Pero el cuerpo, que es muy vago, porque lo de ser vago no lo hemos inventado en España, eso es una cosa de la naturaleza, tiende siempre al mínimo esfuerzo. Estamos lo más bajo posible, a gastar los mínimos cartuchos posibles. Pero tenemos la capacidad de adaptarnos cuando sucede algo fuera que de un estímulo continuo que nos está estresando, como lo que os decía, te vas a la playa a tomar el sol y al cabo de la semana estás morenita, porque tu cuerpo se ha adaptado a que hay mucho, produce melanina porque esta chica si no se me va a quemar, ¿vale? Entonces, eso se llaman adaptaciones fisiológicas, que es como nosotros desde un punto cero nos podemos adaptar a vivir los esquimales en el Polo Norte y los beduinos en el Sáhara, con esa diferencia tan grande de temperatura, humedad, etcétera. Pero al final somos todos seres humanos con dos piernas, con dos brazos, con dos ojos, con dos orejas. Pero incluso tú puedes vivir en Canadá, ahí en Terranova, durante unos años y luego irte a vivir a Sudáfrica. Y cambia tu cuerpo, te cuesta adaptarte, pero cambias, ¿vale? Pues eso se llaman adaptaciones fisiológicas. Suceden en todos los órganos del cuerpo, en particular estamos hablando del deporte, en humanos y en caballos, por supuesto, ¿vale? Y el entrenamiento va a hacer que nuestro cuerpo cambie, que nuestro cuerpo se adapte. Y aquí viene la parte un poquito teórica de la charla, que es un rollo, y empezamos ya con los nombrajos estos, principio de la supercompensación. ¿Alguien sabe qué es esto? Que si sabíais lo del descanso, igual ya sabéis lo que es la supercompensación. Esto es un principio que se han inventado los médicos para explicar cómo cambiamos con el entrenamiento, ¿vale? Y esta grafiquita así os la voy a explicar, no os preocupéis, por partes. Bueno, pues el cuerpo a nivel basal, lo que hemos dicho, tirados en nuestro sofá, somos nosotros en esta raya negra. Y además gordos porque venimos de vacaciones, no estamos en forma. O como un caballo, por ejemplo, cuando viene del prado, ¿vale? Y viene de descansar, hay que ponerlo en forma otra vez. Pero yo decido, mira, Marta, que estás hecha una foca, ponte las zapatillas, ponte en forma, échate a correr, porque de aquí a 5 meses quiero correr una maratón. Venga, me voy a poner a correr. Total, me calzo las zapatillas y salgo a la calle. ¿Todos veis? ¿Veis vosotras? Este es el momento de la carga, del trabajo. Y mi cuerpo va a reaccionar cuando yo me echo a correr a la calle, va a subir la frecuencia cardíaca, va a subir la frecuencia respiratoria, mi termorregulación para eliminar el calor que produce por mi piel, mis riñones van a hacer una vasoconstricción renal para no perder líquido por el riñón y guardar ese agua para mi cuerpo. Una serie de cambios para sobrevivir a ese momento de echarme a correr el ratito que estoy corriendo en la calle. Y esto es la fase 1, ¿vale? Ahí el cuerpo no mejora, solamente se dedica, lo que os digo, a sobrevivir al estrés, que en este caso es el entrenamiento. Cuando termino mi entrenamiento, empieza la fase de recuperación, que es la número 2, que es tan importante. ¿Por qué? Yo llego a mi casa, y me ducho, y me tomo un Aquarius, y me tomo una barrita, y me tomo en el sofá a descansar, mi frecuencia cardíaca se pone normal, mi piel se enfría, todo vuelve a la normalidad. Pero mi cuerpo, que es muy listo, y lo hace sin que yo piense, decide, jolines, esta tía me la va a volver a liar. Voy a prepararme un poquito para que la próxima no me pille por sorpresa y pueda hacer mejor este entrenamiento que acabamos de hacer, ¿vale? Entonces, esto es la fase de la recuperación, que es la fase 2, pero mejora un poquito más. Y eso es la fase de supercompensación. Toda esa parte amarilla debajo de la recta ocurre durante el descanso. Muy importante. Si yo no descanso después de un entrenamiento, no voy a dejar a mi cuerpo mejorar, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Obviamente, esto no va a durar toda la vida. Si yo no vuelvo a entrenar, vuelve a nivel basal, porque dice, ¿para qué? Vamos a estar gastando balas y mantenernos aquí. Vamos a volver a lo que estábamos haciendo antes.
Y lo que sucede en la fase de la supercompensación son todas estas adaptaciones multiorgánicas de todos los órganos del cuerpo. Si soy un buen entrenador para mis caballos, o yo tengo un buen entrenador mío en el gimnasio, él va a saber dónde tiene que aplicar la próxima carga de entrenamiento en el máximo punto de supercompensación. Porque si ahí me pongo otra vez mis zapatillas y me manda el entrenador y me dice tienes que hacer hoy series de tal, 40 minutos, cacos, corriendo, andando, cuestas arriba, pitiflín. Vuelve a suceder el proceso, ¿lo veis? Vuelvo a hacer mi entrenamiento, fase 1, fase de carga, termino, descanso, vuelvo a supercompensar. Si un entrenador bueno, o mi entrenador o un entrenador de un caballo, vuelve a poner la siguiente carga de entrenamiento en el momento de la máxima supercompensación, vuelve a suceder lo mismo, chicos, ¿vale? Descanso, recuperación, supercompensación, nueva carga de trabajo, otro supercompensación adicional. ¿Lo veis? Y este dibujo es una gráfica que explica el aumento de rendimiento. Por esto nosotros cuando entrenamos vamos mejorando porque el cuerpo se va adaptando, ¿vale? Hemos dicho que muchos órganos, bueno, todos los órganos del cuerpo participan en esto, pero para el deporte nos interesa sobre todo cardiopulmonar y músculo esquelético. muy bien, Margarita, músculo esquelético, que vamos a hablar de prevención de lesiones, vale. ¿Qué sistema creéis? No todos los sistemas mejoran a la vez, porque cada uno lleva su ritmo en la vida. Yo a lo mejor en aprender inglés tardo 5 años y Iker se ha ido a Inglaterra y lo ha aprendido en 3 semanas porque es más listo que yo. Al final los dos aprendemos inglés, pero a cada uno le toma lo suyo. Pues los partes del cuerpo es igual. ¿Cuál creéis que es el sistema que mejora primero? Y pensar un poquito, cuando te echas las zapatillas todo gordito y te pones a correr, vas soplando como un cerdo y sudando como un pollo y fatigado, yo me canso y me voy a mi casa. ¿Qué necesito que mejore lo primero para no morir en el intento? Cardiopulmonar, efectivamente. Lo que primero va a mejorar en las primeras semanas siempre es el cardiopulmonar. Perdón, que no se me ha salido la animación, ¿vale? En 1 o 2 semanas empezamos a dejar de soplar y en el primer mes ya empezamos a tener un aumento en glóbulos rojos y el oxígeno se va a distribuir mejor por nuestro cuerpo y la fatiga va a llegar más tarde, ¿vale? Lo segundo que va a mejorar, cuando llevamos un par de meses yendo al gimnasio, uy, me está empezando a salir bolita, uy, mira mis cuadraditos de la tripa de los abdominales. Lo segundo que va a mejorar en el tiempo, normalmente son los músculos, ¿vale? Aquí pone 4 o 6 meses, pero entre 1 y 3 meses ya empezamos a estar cachas, además de estar con fondo, ¿vale? Pero hay una parte que es la que va más lenta de todas, y la parte más lenta siempre es el cuello de botella. O sea, la que hay que esperar para prevenir lesiones, quiero decir. ¿Qué órganos de nuestro cuerpo son los que van a tardar más tiempo en adaptarse al ejercicio? Porque van muy lentos. De hecho, parecen cemento. Pero no son cemento, están vivos. ¿Qué parte de nuestro cuerpo es tan dura que parece cemento? Los huesos. Y tendones y ligamentos. Los huesos son los más lentos siempre en la progresión que sucede en nuestro cuerpo cuando empezamos a entrenar. De hecho, si lo pensáis, a lo primero ibas soplando y cuando ya llevas unos meses que ya no soplas, ¿qué pasa? Que te empiezan a doler las cosas. Pero ya no soplas, empiezan los dolorcitos. Ay, mira, tengo que ir al fisio porque se me ha cargado el psoas, la cintilla, el no sé qué, el piramidal, ay, la espalda y el no sé qué, ¿vale? Bien. Esto es un calendario un poquito así porque en realidad los tendones sí 4 o 6 meses, pero los huesos son hasta 12 meses. Y luego no todos los tipos de caballos dentro de nuestras carreras, ya no estoy hablando de deportes diferentes, funcionan igual. Hay caballos que se van a poner en forma mucho más rápido, porque ya se han puesto en forma antes más veces y su cuerpo sabe hacer todo esto. Y hay caballos nuevos que nunca se han puesto en forma y es donde el entrenador de verdad hacer ese caballo que sea un atleta en el futuro. ¿A qué me estoy refiriendo? Muy bien. A los potrillos. Los potros van a tardar más en ponerse en forma. Un caballo viejo que se va al campo y vuelve en 2 o 3 meses está corriendo. Pero un potrito, entre que lo domamos y lo ponemos para correr, dependiendo de lo precoz que sea, pues en octubre los primeros corren en mayo, los de la subasta que se han vendido en octubre, de octubre a mayo tienes ahí 6-7 meses los más precoces. Y luego lo que venga, hay potros que tardan 1 año en debutar. Pero no hay que darles prisa, porque si le das prisa, empezarán las lesiones y los rompes. Entonces también hay que tener en la cabeza esto, pero pensando que cada tipo de caballo es un poco diferente. Aquí ser viejo es bueno,
Porque los viejos tenemos memoria, nuestro cuerpo tiene memoria. Y yo ya me he ido de vacaciones y he engordado y he vuelto y me he puesto en forma muchas veces. Entonces mi cuerpo, en cuanto que ve la zapatilla, dice, venga, empieza a hacer capilares en los músculos, empieza a hacer cositas que te toca, ¿vale? Pero los potros no. Entonces ahí los entrenadores tienen, cuando no es lo mismo entrenar un potrito y hacer de él un atleta que un caballo viejo, pues que eso, pues que viene del campo, que sale de una lesión, que sale de un cólico, ha estado parado, lo que sea, ¿vale? Importante. Vamos a volver un momento a la curva del entrenamiento y ya vamos a terminar. Vamos a pensar una cosa, digo yo, contra Marta, pues si yo me pongo a entrenar y empiezo a hacer esto y aplicar las cargas de trabajo en el momento de la máxima supercompensación, si esto sigue hasta el infinito y más allá, me voy a convertir en Wonder Woman. Esto es maravilloso, ¿no? O a lo mejor en Superman, un chico, yo qué sé. Esto es fenomenal. No, hay un límite. El techo del rendimiento deportivo viene determinado por 2 parámetros. ¿Dónde cada uno, hasta dónde se puede mejorar? ¿Qué 2 parámetros son? Genética. Macho, déjales pensar a los niños, que tú ya te lo sabes todo. La genética. ¿Vale? Eso está claro. Eso es así y el talento, genética, corazón grande de los caballos, llámale como quieras. Pero la genética va a determinar tu máximo potencial deportivo. Y el segundo parámetro que va a influir en la genética, y no lo digas, por lo menos tú, para marcar el techo del tope deportivo al que podemos llegar, genética y... La genética no cambia, la genética con la que naces es la de toda la vida, pero hay otra cosa que va cambiando a lo largo de tu vida, si Dios quiere. ¿Eh? No, eso es motivación, sí, te entiendo, pero no es lo que va a dar, no es una cosa demasiado subjetiva. La edad, la genética y edad. Cuando te haces viejo, vale, que tienes que entrenar menos para ponerte en forma, pero ya no eres tan bueno, tu cuerpo está cansado, ya no da para más. Entonces, el máximo del entrenamiento deportivo viene dado por la edad y por la genética, en humanos, en caballos y en todos los animales del mundo que entrenan, ¿vale? Y os voy a plantear otra situación posible. Imaginaros que el entrenador es un poco torpe o que los propietarios le están apretando porque quieren correr el caballo, porque a veces los entrenadores viven una vida muy complicada, no es que ellos no sirvan, es que todo es muy complicado aquí, porque es un tema de... Entonces, imaginaros que ponemos la carga siguiente de entrenamiento cuando todavía no se ha terminado, no te digo en la máxima supercompensación, sino en el momento de reposo, de recuperación. ¿Qué pasa si ponemos la siguiente carga en la recuperación? Una vez tras otra, por un día no pasa nada, por pasarse un día y al siguiente otra vez me paso. Pero si esto sucede repetidamente, que en las fases de descanso voy poniendo cargas de trabajo, no doy tiempo al cuerpo a recuperar, ¿qué sucede? Bueno, eso es al final, sí. Super descompensas, ¿vale? En lugar de supercompensar, super descompenso. Vas entrando en fatiga crónica. Acaban lesiones. Porque muy bien pensado, nuestro músculo esquelético en particular, que es el que estamos... El corazón aguanta casi todo, ¿eh? Ya os digo yo que el corazón... Llega un momento en que no puedes subir más las pulsaciones, pero normalmente no te mueres. Te paras y ya está como una chincheta y punto, y te vas a tu casa. Pero el músculo esquelético se rompe, porque no estamos dando tiempo a esos huesos, a esos músculos, a esos tendones y ligamentos a hacerse fuertes para aguantar el impacto, ¿vale? Esto se llama sobreentrenamiento, es muy conocido en medicina humana, ¿vale? ¿Y qué significa? Es una pérdida de rendimiento que no se puede explicar por ninguna patología. O sea, yo miro el caballo, mira el caballo que no anda una mierda y antes este handicap lo hubiera ganado con la gorra y ahora ha estado penúltimo. Y yo miro el caballo, le doy la vuelta, no sangra, no está cojo, no le duele nada, no tiene problemas para comer, los análisis de sangre son buenos, no le veo absolutamente nada, ¿vale? Y a lo mejor ese caballo lo que pasa es que está sobreentrenado y fatigado crónico. Y encima los entrenadores a veces... No es que no nos digan la verdad los veterinarios, que aquí no hay ningún entrenador, ¿verdad? Es que ellos no se dan cuenta, o sea, te están contando una... Yo no voy a la pista a ver los lotes lo que hacen, y yo ni siquiera soy quien para por mí misma evaluar si se ha pasado tu padre haciéndole un galope a Furioso o a Roncal. No lo sé, yo no tengo medios para evaluar eso, ¿vale? Pero siempre tenemos que tener en la cabeza que cuando no hay ningún motivo físico, una enfermedad, un problema que hace que un caballo no pueda dar su valor, a lo mejor hay que sentarse, estudiar la nutrición, que lo ha dicho antes Pablo, porque a lo mejor tampoco, la nutrición incorrecta también desemboca en este tipo de problemas y en lesiones, ¿vale? Bueno, esto del sobreentrenamiento es muy fácil de diagnosticar en humana porque los humanos hablan, en caballos es muy complicado, por lo que digo, el caballo no te habla, el caballo solo está así.
mirándote como diciendo... Y el entrenador te dice que todo es normal, ¿no? Lo tengo tranquilito, si no hace nada, no sé qué, pero mira, no corre. Y yo, bueno, vale. En fin, es para que sepáis que esto existe, ¿vale? Ya vamos a pasar a la detección de lesiones si podemos, ¿vale? Ya sabemos, como ya os he explicado, todo el mundo ha entendido la supercompensación y cómo los huesos, los tendones, los músculos, el cardio, todo se va adaptando al entrenamiento y que necesitamos tener un programa de entrenamiento razonable para que las estructuras físicas se hagan fuertes, ¿vale? Eso lo tenemos todos claro, ¿vale? Pues ahora que ya sabemos cómo cambia el cuerpo con el trabajo, vamos a intentar entender por qué después de eso te lesionas, ¿vale? Vamos a hablar de causas, de localizaciones anatómicas más frecuentes, tipos de lesiones, muy rápido, no os asustéis, y después de eso, cuando ya tengamos un mapa completo en la cabeza de qué va esto, cómo podemos nosotros prevenir, que sois al final, somos jinetes amateurs, si es que no somos ni entrenadores ni veterinarios todavía, ni herradores todavía, algunos sí, ¿vale? Pero vosotros tenéis una parte, de verdad os lo digo, muy muy importante en esto. Vale, primera cosa que debemos tener en la cabeza, no vamos a encontrar las mismas lesiones en animales ni en personas que están a nivel élite, caballos de carreras, aunque sean de tercera parte, están entrenando a tope y lo dan todo, o ponis de picadero. O sea, no vamos a, nunca, una sobrecaña que típica del caballo de carreras nunca va a aparecer ni en un caballo de doma, ni en un caballo de salto tampoco, ni en un penquín de picadero de tanda, ¿vale? Hay lesiones que son muy específicas de cada deporte y sobre todo a nivel top, ¿vale? Y además, el entrenamiento es específico. ¿Eso qué significa? Cada deporte que hacemos, diferentes deportes, utilizan diferentes estructuras del cuerpo. Yo voy a poner un ejemplo de humana que es muy fácil de entender. Mireia Belmonte, que la conocéis, que es nadadora, y Leo Messi, que es futbolista. Y voy a poner dos partes del cuerpo, que son una rodilla y un hombro. Mireia, los futbolistas que se rompen, que es más fácil, que los nadadores igual no sabéis tanto, pero de fútbol sabe todo el mundo. Los futbolistas que se rompen, los meniscos, los cruzados, las cositas de las piernas, ¿vale? Los nadadores que se rompen, tren superior, el hombro. Eso es así, ¿por qué? Porque lo estás usando todo el tiempo, ¿vale? Y los futbolistas también se pueden romper el hombro porque pegan un cabezazo para meter un gol y caen y rompen la clavícula, pero eso es un accidente, eso no es una lesión por sobrecarga. Porque estamos cargando en cada deporte determinadas, muchos deportes son limitados, por decirlo de alguna manera, no usas el cuerpo entero, pero hay una parte del cuerpo que usas más. Entonces, ¿el entrenamiento específico qué significa? Que me lo he saltado. Para correr hay que entrenar carrera. Si yo quiero un caballo de carreras, lo puedo llevar a la piscina a nadar para que se entretenga un poco, para que haga un poquito de cardio y para complementar y sacarlo del hipódromo y que su cabeza diga, uy, qué cosas más bonitas. Pero si yo quiero que corra, tiene que correr, tiene que galopar. Porque si yo no entreno la carrera, él no va a estar listo, ni a nivel lesiones, ni a nivel cardio, ni a nivel nada. Entonces, hay que entrenar el gesto deportivo que vamos a realizar en la competición si queremos mejorarlo. Eso es muy importante. Y de ahí viene a esta parte, ¿vale? Que cada deporte tiene sus partes del cuerpo que se usan más y que tienen más riesgo de lesión. ¿Por qué todo este speech? Porque cuando vais a hacer vosotros o un deporte con un caballo, debéis conocer en ese deporte en particular qué partes del cuerpo se cargan más en el entrenamiento, porque lo que rompe no es la competición, lo que rompe es el entrenamiento, que lo sepáis. El día a día, pum, 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 carga, 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 carga. El día de la competición, sí, es el día de la máxima velocidad y todo lo que tú quieras. Pero ahora vamos a hablar después de esto, ¿vale? Lo que rompe es entrenar, que lo sepáis. Hay deportes que se rompe todo el cuerpo, y sobre todo en determinados individuos que son excepcionales y usan todo su cuerpo, toda su vida, ¿vale? Pero lo que os quiero decir es que las sobrecargas entrenando pueden ser leves, pero repetidas, pequeñitas, pi, o de repente una sobrecarga puntual muy gorda en esa rodilla de Rafa Nadal, que ya el tío viene fastidiado porque tiene todo el cuerpo hecho, y de repente pega un mal paso, se tuerce, claro, la rodilla rompe. Eso también es una sobrecarga muy grande, puntual, ¿vale? Deportes hípicos. Pues hay muchos, muchos diferentes. Y este vídeo es solo para que veáis qué tan diferentes son. ¿Vale? A lo mejor las carreras y el salto, pues en el salto los caballos también van galopando, pero van más despacio, pero el esfuerzo de saltar y recibirse. Sin embargo, mirad la doma clásica. Es que
Es un deporte que no tiene ese componente de velocidad, pero son movimientos muy técnicos, de mucha fuerza, con mucha rotación, mucha fuerza pasando por centímetro cuadrado. Nada que ver, diferente tipo de lesiones en diferentes deportes, de caballos, porque todos montáis en el hipódromo, pero seguro que muchos venís de la hípica o de vez en cuando montáis fuera, ¿vale? Vuelvo a lo de antes, no esperéis encontrar fuera lo que vemos aquí, cuando estamos a nivel élite. Pero quiero que entendáis que los caballos, según para que los usemos, va a haber que estar pendiente de cosas diferentes a la hora de prevenir que se hagan daño, ¿vale? Vale, hemos hablado que la causa de las lesiones, que es muy importante saber la causa para intentar eliminarlas, son las sobrecargas. Hay otra causa de lesiones. Hay deportes que no tienen tanto impacto contra el suelo y deportistas que duran muchos años, incluso a nivel élite, ¿vale? Vale, que este también se lesiona, que el Pogačar seguro que también le duelen hasta las orejas, sobre todo cuando sube ahí todas las... Pero no es un deporte tan de impacto contra el suelo, es otro tipo de deporte. Y luego hay un deporte en particular que se dice que es el deportista más completo de todos, porque usa todo su cuerpo, no sobrecarga solo una parte, tú lo ves de la punta al punta del pie y está entero, perfectamente equilibrado, y no es un deporte de impacto. ¿Qué deporte es? No, pero a lo mejor sí. Cada No. El deportista más completo del mundo. El jockey. Muy bien, Álvaro. El jockey. Eso lo dice mucha gente, está muy demostrado. Es un deporte, a ver, no que es el más completo, pero de los más completos del mundo. El jockey de carreras. Tiene fondo, tiene velocidad, tiene cardio, tiene chispa, tiene fuerza. Y su cuerpo entero, aunque esté así, es un auténtico, vamos... Entonces, estos tipos de... Hay jockeys con 50-55 años que siguen en la élite y se retiran viejitos, ¿eh? ¿Dónde está la fuente de... la causa de lesiones de los jockeys principal? Traumatismos. Y los ciclistas un poco también, ¿eh? Pero efectivamente, esa causa también la debemos contemplar como posible fuente de lesiones, los accidentes, los traumatismos, los caballos también. Y voy a poner una preguntita de estas para que no os durmáis. Imaginaros una lesión, un tendón, un caballo que se va del tendón, que es una lesión de sobrecarga, porque le está galopando, el tendón no le damos tiempo a recuperar y al final un día rompe fibras, tendinitis. O imaginaros un caballo que escapa, que tira al jockey, se escapa por ahí y en una alambrada se corta el tendón. O sea, es una tendinitis también, ¿vale? Misma lesión, porque es una rotura de fibras, en misma estructura anatómica. ¿Quién va a curar mejor? ¿El que se fue del tendón a base de galopar o el que ha tenido tendinitis por una herida? ¿Por qué? Porque no es una sobrecarga. Porque ha sido repentino. ¿Y eso qué significa? ¿Qué has dicho, perdón, Álvaro? No es una sobrecarga del cuerpo. ¿Y eso qué significa? Que el tejido inicial está sano, que tus células están sanas, que tienen capacidad de regeneración, que tus vasos sanguíneos están bien, que llega sangre, que llega nutrientes, que tienes capacidad de reacción. Un tendón que se ha ido por una tendinitis de sobreesfuerzo y sobrecargas, ese tejido intenta todos los días adecuarse, no puede, no llego, hasta cuando digo, ¡pum!, me he roto. Ese tejido está machacadísimo. ¿Cómo van a regenerar y cicatrizar esas células que están las pobres ya podriditas? Y por eso ha venido la lesión, ¿vale? Entonces, eso os lo digo porque misma lesión, dependiendo de cómo se ha hecho y en qué individuo se ha hecho, la trataremos diferente y el pronóstico pues será totalmente diferente también, ¿vale? Localizaciones anatómicas más frecuentes en nuestros caballos de carreras. Las debéis conocer. Eso no significa que no haya en otros sitios, pero que nosotros somos Gentleman y Amazonas, ¿vale? Que tampoco es que nos tenemos que conocer la enciclopedia completa de anatomía. Mirad esta foto. Que no sé si alguna vez os habéis encontrado una foto así. Este es el Risquillo ganando el Gran Premio de Sanlúcar, pero mi pregunta es, bueno, ganando e intentando ganar. ¿Ganó la carrera o se partió antes de la meta? ¿Quién cree que ganó? Porque tú lo sabes también, ¿no? Ganó esta y ganó muchas más. Esto es lo que sucede a máxima velocidad en la mano de un caballo de carreras. Hiperextensión del menudillo y del carpo. Entonces vamos a volver al principio, cuando empezábamos a entrenar y decíamos la supercompensación y que mis huesos y mis tendones tardaban entre 2 y 12 meses en estar listos para poder competir.
Nuestros caballos tienen que estar preparados para aguantar eso, porque además un caballo pesa 500 kilos, pero un caballo al galope es fuerza, es masa por aceleración, son 3000 encima de esa mano. Muchísimo peso, tranco tras tranco, durante 1800 metros, que yo no sé si salen corriendo a 45 y llegan a 70, pero mucha velocidad, cada vez más carga y vienes en fatiga, porque según va pasando la carrera las estructuras van acumulando calor con la fricción y se van fatigando. ¿Vale? Los caballos deben estar preparados para poder hacer esto. Y esto no solo le pasa al risquillo, ¿eh? Bueno, eso, adaptaciones tendido no ligamentos. ¿Sabes? Esto le pasa a todo el mundo. Esto es lo habitual, ¿vale? De hecho, volver a mirar el vídeo que os he puesto antes, a cámara lenta, de bueno, no sé si es una carrera, porque algunos van con jockeys con briches negros, pero bueno, mirar lo que hacen los caballos en las carreras, mirar sus manos y sus pies. ¿Entendéis por qué es tan importante entrenar bien a los caballos para prevenir que eso se rompa? Esto es lo habitual, esto pasa todos los días, cada vez que hacéis un galope rápido en la pista o montáis una carrera, ¿vale? Por eso es tan importante un buen entrenamiento. A ver, pásate. Volvemos al risquillo, que esta foto es que me encanta, y ese caballo era más majo. Y ganó muchas carreras, y no sé, no me acuerdo al final ni por qué se fue el hipódromo, pero vamos, duró toda la vida. Sí, llegó a correr mister y todo. Pues eso. Bueno, localizaciones anatómicas frecuentes, chicos, tener en la cabeza las más importantes que vosotros debéis poder reconocer, que son la extremidad distal anterior y eso que es lo que es, de la rodilla para abajo, ¿vale? Sobre todo las manos, porque las manos reciben el 60% del peso al galope y en estación también, pero encima al galope llevan encima los 50 kilos del jockey, ¿vale? Entonces las manos no es que se lesionen más frecuentemente, porque los pies, los menudillos de los pies también se rompen, pero la misma lesión en una mano y en un pie es totalmente diferente el pronóstico para volver a correr, ¿vale? De hecho, caballos que se vayan de los tendones de los pies, ¿cuántos habéis visto en vuestra vida? Pues ninguno. Yo creo que yo alguno, pero por traumatismos, por golpes, por patadas, no de sobrecarga, ¿vale? Ahí tenéis, tendón flexor digital superficial, que es el que más se lesiona en caballos, el profundo es más de salto y luego el suspensor, ¿vale? Y de huesos, pues lo mismo, huesos del carpo, que es nuestra muñeca, y la caña, sesamoides, cuartilla. Y la otra localización anatómica frecuente que debemos tener en la cabeza son los huesos largos. Los huesos largos, como su propio nombre indica, son los huesos que el largo mide más que el ancho, ¿vale? Los otros tipos de huesos en el cuerpo son los huesos cortos y los huesos planos, que son el cráneo. Los huesos largos, en el caballo de carreras en particular, los que más sufren son las cañas. Uy, vete para atrás. La pelvis, perdón, que es que me he pasado de darle al... Creo que está animado solo, vale. Y luego las tibias, ¿vale? Y es un problema, porque aquí vienen las fracturas de estrés. Y ahora veremos por qué son tan importantes las fracturas de estrés. Las fisuras de estrés, que las cañas empiezan siendo sobrecañas en los potritos y en los caballos viejos con fisuras de estrés acaban siendo los caballos rotos en la pista de un menudillo, por ejemplo. ¿Por qué pasan? El hueso es de calcio y de fósforo y de magnesio y de aire, porque tiene una trabécula ósea. Un hueso sano tiene esta composición. Un hueso con osteoporosis, que no necesariamente nos pasa a las mujeres mayores, también les pasa a los hombres, pero sobre todo, por ejemplo, también les pasa a los astronautas, lo que pasa es que hay muy poco astronauta por el mundo, te descalcificas, falta calcio. El proceso contrario a la osteoporosis, que es el que le pasa a nuestros caballos, es la esclerosis. Y es poner mucho calcio en el hueso. ¿Y esto por qué sucede? Estás galopando contra el suelo, caballo, pim pam, todos los días, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, y el hueso dice, me tengo que hacer fuerte, tengo que poner calcio, como hacer una casa, lo que hablábamos antes. Tú cuando haces una casa, pones tus cimientos, pones tus ladrillos perfectamente rectos, vas poniendo el cemento para que peguen, con tu nivel que la pared vaya recta, vaya perfecta, y al final puedes construirte un acueducto de Segovia que te dura 10.000 años. Pero si tú los ladrillos no los pones bien porque hay prisa, porque tenemos que vender la casa pasado mañana, en la primera dana que viene la casa se cae. Pues un hueso es lo mismo. El hueso del caballo, en impacto contra el suelo, le obliga a poner más calcio, pero si tú el calcio lo pones a lo loco dentro del hueso, provocas hipercalcificaciones, que es lo que significa la esclerosis, y el hueso se hace más duro, sí, pero se hace de cristal, más frágil. Y cualquier día después de la esclerosis viene la fisura de estrés. Y si la fisura de estrés no la sabes ver, viene una fractura, ¿vale? Y esto es una lesión de sobrecarga.
Ahora vamos a ver más. ¿Por qué me importa tanto que entendáis? Y esto tarda 12 meses. O sea, estamos hablando de... Por eso los huesos son tan importantes. Porque es lo más lento. Es lo que siempre nos va a hacer esperar al caballo un poquito más. Porque miramos la radiografía de las rodillas a ver si mi caballo ha terminado de crecer. Todas esas cosas. Porque los entrenadores saben que el foco y el final, y para salvar mi caballo, es el esqueleto y los tendones. Pero el esqueleto, sobre todo, ¿vale? Lo más lento de todo. Marta, Dime. bueno, no sé si sabéis, Ryan Moore, que se ha lesionado hace poco de una fractura de bueno, Fémur. del fémur, creo que es, ¿no? No lo sé. Sí, me parece que sí. Bueno, me parece que ha sido básicamente por esto, por una sobrecarga. Sí, pero es que eso O sea, les que pasa a no muchos... solamente son los caballos, No, a los deportistas de élite también. tienen fisuras de estrés, pero el problema es que un deportista de élite no se suele romper en la pista porque primero se lo dice al médico, tío, me está doliendo un poco esto todos los días, no se me pasa, me tomo un ibuprofeno y no se me pasa, cada día me duele más, aquí pasa algo, te hacen una resonancia magnética, un TAC, lo que sea, y te la detectan y no te rompes. Pero los caballos, el problema es, como decíamos antes, son animales de presa. Entonces tienen una resistencia al dolor enorme, mucho más que nosotros humanos y que los perros y que otros animales. ¿Por qué? Porque en una manada, que es un animal que vive en una manada, un animal gregario, si hay uno que le duele, ay, me duele el pie, ay, no me quiero mover porque me duele el pie, cuando vienen a comerse a la manada y salen todos corriendo, el león se va a comer al cojo, eso seguro, incluso aunque el cojo quiera correr, pero es que si no puede porque le duele mucho, es el que cae. La naturaleza, que es sabia, la respuesta que hace a eso es que la sensación de dolor en el caballo, por supuesto que existe, pero ellos la viven de diferente manera. Y con dolor, un caballo de cólico que se está muriendo y está ahí de pie en el bosque así, diciendo, me duele la tripa. Y a lo mejor tiene el colon torsionado. O sea, como los caballos aguantan el dolor, no os podéis imaginar las cosas que aguantan los caballos, ¿vale? Entonces, ya tenemos, seguimos resumiendo un poquito para no olvidar lo de antes. Causas principales de lesiones, sobrecargas o traumatismos. Principales, hay más, pero las que nos interesa quedarnos hoy en la cabeza son estas. Localizaciones anatómicas más frecuentes en nuestros caballos de carreras, miembro distal, o sea, la mano de la rodilla hacia abajo, anterior, los pies también, pero la mano más. Y los huesos largos, ¿vale? Eso incluye las cañas de los pies, lo que os he dicho, las tibias y la pelvis. Y vamos a hablar solo un poquitito, vamos tarde, pero es que hemos empezado tarde, de los tipos de lesiones, como yo las llamo, ¿vale? No sé si en los libros lo pone así, pero para vosotros creo que esto es una clasificación de lo más práctico. Lesiones solucionables, pues las que se arreglan con tratamiento, con tiempo, con lo que sea, y el caballo vuelve a correr dando su valor inicial, o mejor, porque a lo mejor tenía un problema que le estaba disminuyendo de valor y lo hemos solucionado. Lesiones incapacitantes, son las lesiones que no vamos a poder curar para volver a correr, porque la velocidad es lo que más rompe, así os lo digo. O sea, un caballo con una tendinitis es muy difícil que vuelva a correr al valor inicial, pero es un caballo que sirve para saltar, para montar por el campo, para doma, para bien curado obviamente, pero va a servir para otros muchos deportes, pero no para velocidad. Pero eso es una lesión incapacitante, porque te incapacita para volver a hacer ese deporte el resto de tu vida. Y las lesiones catastróficas, que son las terribles, las que nadie queremos ver nunca, pero ni yo, ni tú, ni nadie. Son terripilantes, te ponen los pelos de punta. Siempre, yo por lo menos, siempre estoy temiendo cada día de carrera si corre algún caballo que lo tenemos ahí entre alfileres. Dios mío, porque al final no tenemos una bola de cristal. Muchas veces sabemos que hay un problema, pero ¿cuántos caballos con problemas siguen ganando? No es tan fácil decidir este sí, este no. De hecho, yo a veces le digo, oye, no corras, porque se puede romper. Y corre y gana, y me viene el propietario y me dice, anda que yo sí, ¿vale? Pero yo siempre tengo que intentar como veterinaria ser prudente y salvar el caballo, no solo al caballo, al jinete y a los demás que van alrededor, que vais en pelotón. Entonces este vídeo es terripilante y lo vamos a pasar muy rápido, pero todos habéis visto, esto es en 139 caballos muertos en Inglaterra en el año 2022, y estas cosas, por desgracia, pasan. Tengo una buena noticia, sí, y es que en España, que fue mi tesis doctoral, fue de lesiones catastróficas, en España tenemos una incidencia de 0,7 lesiones catastróficas por cada 1000 partán. Es muy poquita, es la más baja de Europa. Tenemos pocos caballos y los cuidamos, eso está muy bien, ¿vale? Pero aún así siguen pasando, porque cada 1000 partán, 0,7 caballos van a morir en la pista.
Y esto es un horror. Esto nadie lo... O sea, no os lo quiero poner para tal, pero es que es muy importante, que siempre tenemos en la mente que esto hay que evitarlo a cualquier precio, ¿vale? No es vuestra labor, también os lo digo, es la de los entrenadores, sobre todo. Pero bueno, lo que os he dicho, las lesiones catastróficas implican hasta el 80% de todas las muertes que suceden en las carreras, ¿vale? Y no vamos a hablar más de esto, pero que sepáis que es en lo que más se está investigando en mejorar, en analizar los factores de riesgo, por qué suceden, porque muchas veces cuando hay un accidente no es porque tú te saltaste un stop y atropellaste al ciclista que venía, sí, tú te saltaste el stop, eso es verdad, pero había un arbolito que no veías el ciclista y además había llovido y había un charco en el suelo que no dejó a tu coche frenar y además estaba haciendo de noche y con la luz no se veía. La culpa es tuya que te has saltado un stop, si no te hubieras saltado el stop no hubieras atropellado al ciclista nunca, pero no te digo atenuantes, hay más circunstancias que han hecho que la catástrofe suceda. Pues en esto es igual, ¿vale? Problema. Y no quiero que penséis que todos los callos se rompen en la pista se podía haber evitado. Pero lo del mal paso es un mito y está súper demostrado por la ciencia. Ay, que dio un mal paso mi caballo y se ha roto. Había un hoyo en la pista y lo pisé y el caballo se rompió. Sí, había un hoyo en la pista. Tú ves la pista de Madrid nueva y dices, un hoyo lo has pisado tú, qué mala suerte. Eso pasa, cuidado que eso puede pasar, ¿eh? No es que estoy exagerando. Y a veces hay un hoyo en la pista y tú lo pisas. O a veces hay caballos sanos que en la curva te pegan un meneo, el caballo pisa mal y se tuerce y resulta en que estalla porque vas a mucha velocidad, que es como el típico golpe tonto clash, ¿vale? O sea, no quiero decir que todas las fracturas en la pista eran lesiones preexistentes, pero sí hay que pensar que una lesión leve puede acabar en esto, ¿vale? Y bueno, todos creo que habláis inglés, pero los hallazgos en necropsia en caballos de carreras cada vez demuestran más que había warning primero diciendo, cuidado, este hueso no está bien, porque casi siempre son óseas, ¿vale? Y de hecho, que no lo leéis porque estáis muy lejos, pero aquí lo pone, los entrenadores, los propietarios, incluso los veterinarios a veces encontramos cierto alivio, no, es que sí, es que di un mal paso, es que, o sea, es como una forma de justificar que lo habíamos hecho todo bien, pero tuvimos mala suerte. Pues a lo mejor no lo habíamos hecho todo bien. Y ahí lo dejo. Hay que pensar, sobre todo porque cuando pasa una cosa de estas, lo que hay que intentar es que no te vuelva a pasar, ¿vale? Pensar qué se nos escapó, qué no nos dimos cuenta, o a lo mejor no fue nada así, ¿vale? Pero hay que pensarlo bien y hay que darle vueltitas a eso, pero bien. Entonces, pues nada, ya os he contado cómo el entrenamiento es un estrés para el cuerpo, que induce adaptaciones orgánicas en todos los sistemas, pero que cada uno lleva su tiempo. La detección precoz de lesiones, sean del tipo que sean, es el objetivo principal en el cuidado de nuestros caballos. Sinceramente, para mí lo más importante, es muy importante que estén bien para correr y guapos y en forma y con unos análisis y refollantes los caballos, ¡guau!, que se crean que son King Kong, pero sobre todo que no se lesionen. Luego ya lo demás, yo siempre le digo a la gente, vuelve con los dientes en la boca. Y luego, si ha ganado, fenomenal, ¿vale? Conocemos las causas, conocemos que el cuello de botella siempre está en tendones, ligamentos y músculos, donde hay que poner la atención. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo nos podemos anticipar? ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? Y nosotros que encima somos jinetes amateurs. Bueno, pues poner mucho ojo en la prevención de las sobrecargas. No saber esto de memoria, pero siempre recordar que los huesos y los tendones es lo que va por detrás. Siempre recordar cómo se mejora y cómo se empeora, sobre todo porque esto induce fatiga en las estructuras e induce lesiones al final catastróficas, solucionables o incapacitantes. ¿Qué pasa aquí? Que el entrenador es el que manda, chicos, pase lo que pase, aunque el propietario es el que paga, aquí el que manda es el entrenador. A mí me paga el propietario, pero yo trabajo con el entrenador, que es el que tiene el caballo y es el que tiene toda la información que le viene. Cada parte del equipo hace su trabajo y al final es un puzzle que el entrenador lo integra todo y es el responsable de todo, ¿vale? Vosotros también tenéis vuestra parte dentro de este puzzle y sinceramente es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros amamos el caballo. Yo lo digo de verdad, vale, que los jockeys y los mozos, por supuesto, también les encantan los caballos y les encanta montar, pero al final es su profesión
Y la aman, sí, aman al animal. Pero nosotros no es que lo amemos más, pero sí lo amamos más, porque vamos a montar y ponemos todos nuestros sentidos. Y cuando montas tu caballo favorito, es que eso es lo mejor. Tanto, en carreras ya la leche, pero por la mañana el lote que te pone el jefe, tu caballo favorito, que le conoces perfectamente, que hace así con la oreja y ya sabes si se va a dar media vuelta o si está contento, si está triste. Joder, montar tu caballo favorito es una de las mejores cosas que te puede pasar y es una maravilla. Y nosotros tenemos nuestro caballo favorito, antes de montarlo, lo tenemos que limpiar, lo tenemos que preparar para ir a la pista. Ese momento en frío, antes de ir a la pista, es imprescindible, es fundamental, porque nosotros no es que haya que limpiar el caballo para que esté brillante y guapo, que también, porque mola llevar los lotes todos brillantísimos. Pero nosotros vamos a escarbar sus cascos, que ahí vamos a tocar si el casco está caliente. Vamos a tocar su cuerpo, si de alguna inflamación, alguna herida, alguna cosa rara. Mismo quitar o poner la manta que de repente el caballo que le está molestando. Si ha comido, si cuando vamos al box y vemos que su actitud es normal, porque aquí Iker le está dando a un caballo y el caballo está tan contento comiéndoselo, pero cuando tú vas a un caballo y no está deprimido, también, cuando tú por la mañana vas a tu caballo, que además lo conoces, porque es tu favorito, y de repente te mira así, porque él también te conoce, que lo sabemos todos, en lugar de venir ese tipo de cosas, ese tipo de percepciones que vosotros vais a tener cada día, son muy importantes en los caballos que conocéis y en los que no conocéis también. Lo que pasa es que los que no conocéis hay que coger un poco, como no los conocemos, no sabemos si ese caballo todos los días le molesta cuando le quito la manta, o si ese caballo todos los días por la mañana tenía un poquito de comida. Pero en cualquier caso, todo lo que notéis lo debéis decir al entrenador. En la vida decir tonterías o preguntar tonterías no importa, porque nadie nace sabiendo. En la vida lo que no se puede es hacer una tontería que se podía haber preguntado antes, para evitarla, ¿vale? Entonces, todo lo que notéis raro lo comenta al entrenador o al primer mozo, a quien pase por allí, que tenga un cierto criterio mental, ¿vale? Pero, no, hombre, jolines, que de repente no voy a decir nada, pero viene un camero que se ha tomado 4 vinos y le dices que tiene un tendón caliente y el tío, pues vale. No, me refiero a eso, ¿vale? Pero es muy importante como vosotros, en frío siempre, cuando volvemos de la pista también pasan cosas, pero antes de salir es el momento de detectar estos sutiles cambios de un tendón que se empieza a poner caliente, un menudillo que de repente empieza a hacer líquido. A ver, que no vamos con termocámara a los boxes, esto no lo vais a hacer, pero vosotros sí que tocáis las manos y veis que está una caliente, una fría. ¿Vale? Pulso digital no sé si sabéis tomar, pero el pulso digital siempre es patológico. Los cascos deben estar fríos. A veces un casco caliente y uno frío porque el caballo estaba tumbado sobre esa mano y cuando se acaba de levantar está caliente. Bueno, vale, no es que digo que con cualquier cosita ya estéis avisando. Ponemos la montura y de repente el caballo se hunde. O me monto en el caballo y de repente se hunde. Todas esas cosas avisarlas, ¿vale? Y porque son muy importantes, aunque os parezcan chorradas. Y no digo nada de cuando vais montados. Por lo que digo, porque nosotros disfrutamos de nuestros caballos y estamos súper pendientes de ellos. Y no todos los mozos, pero hay algunos mozos que montan porque tienen que montar y ganar el dinero en algo y solo saben hacer eso. Y les da igual pegar a los caballos o les da igual... Nosotros no, bueno, a veces nos toca pegar a algún caballo sin querer, así en la boca, pero no lo hacemos a aposta, que somos gentleman riders y amazonas. Pero montado en el caballo también te transmite muchísimas sensaciones. Caballos que conocemos, por supuesto. Un caballo que conocéis porque montáis casi todos los días, el día que sale un poco raro, ostras, este caballo hoy no va bien de acción, ha pasado algo. En el centro se lo decís al jefe y ya está. Caballos que no conocemos y es la primera vez que montamos, y todavía peor, cuando vas a una carrera y tienes una monta de un caballo que no conoces de nada y haces el primer canter y eso parece una máquina de coser. Y tú dices, voy a tener una lesión catastrófica y me voy a matar. No, hombre, tampoco es eso. Hay que tener... Una cosa es que estén cojos, ¿vale? Y entonces si un cojo llegas a los cajones y al veterinario que este caballo está cojo, míralo. Pero los caballos cortitos o con movimientos raros a veces son normales. Hay que tener un poco de cuidado en ciertas apreciaciones, ¿vale? Por ejemplo, pues en las cuadras los entrenadores muchas veces trotan en frío los caballos, los que corren, los que van a correr, los que vienen de correr, los potritos cuando empiezan a trabajar, para conocerlo, porque este caballo no se mueve muy bien, porque se mueve fatal, más bien, es que parece cojo, pero no parece cojo, él es cojo, que es distinto, él siempre se mueve así, mal, pero lo sabemos porque llevamos trotándolo 3 años, 2 días a la semana, y ya lo conocemos, y somos capaces de distinguir cuando este caballo está un poquito mejor o está un poquito peor, ¿vale? Si fuera la primera vez que lo trotamos y trota así de mal,
Pero ayer trotó bien, la última vez, ahí te mosqueas y dices, oye Marta, revísame el caballo bien porque a este caballo le ha pasado algo. Pero es que hay caballos que se mueven mal. Y ya está, porque lo que importa es que corran al galope, no que troten como bailarinas. Os voy a sacar otro aquí que trota como el culo, porque es un trotador terripilante. Pero es que trotaba así desde que era potro. Entonces es un caballo que ahora lo vais a ver trotar, de atrás va medio así, pero en las manos va así. Y es un hijo de Nuzo Canaria, Nuzo hacía eso. Pero la única manera de detectar problemas en caballos así, o sea, trota muy mal, ¿eh? Vale que es un cemento duro y el caballo es tan frío y es como cuando yo me levanto de la cama por la mañana y me duele todo. Pues es un poco igual, pero mirarlo venir de frente. Con las manos abiertas, sobre todo, ¿vale? O sea, es que lo ves trotar y dices, que sale a reclamar, pues yo no me lo voy a comprar, porque este le puede quedar un afeitado. Y sin embargo este caballo lleva trotando así toda la vida y sigue corriendo con 6 o 7 años que tiene ahora y dando valor. O sea, hay que tener precaución en las cosas, pero lo más importante al final es conocer a los caballos, tenerlos vigilados, que sus manos están frías, que no hay dolor, que no hay inflamación, que no hay calor, que no hay cosas raras. Y luego muchos me venís, porque no sois profesionales ni tenéis por qué serlo, y me decís, jolín, Marta, yo no me entero si un caballo está cojo. ¿Yo cómo puedo saber si un caballo cojea o no? Y pues bueno, cuando levanta la cabeza es que pisa la mano que duele. Pues que sepáis que también se investiga en esto mucho. Hay maquinitas ya hoy en día, que esto no las había en mi época, pero ahora sí las hay. Hay detectores ¿cómo se dice?, de cojeras por métodos objetivos. Ya acabamos con esto, ¿eh? Que me parece, yo no lo tengo, esto vale 17.000 euros, yo no me voy a comprar uno de estos. Yo los veo trotar con mi entrenador y decimos, pues está mejor, pues está peor. Pero básicamente consiste en poner unos acelerómetros en las orejas y en la nuca y en una extremidad, trotar al caballo, que este caballo está cojo de la mano izquierda, tiene una cojera muy leve, pero yo creo que todos la podéis apreciar, levanta un poquito la cabeza cuando pisa la mano que duele, ¿vale? Pues le damos un trote con el lameness locator puesto y luego el lameness locator nos va a dar una gráfica maravillosa que nos dice que está cojo de la mano izquierda. Yo, joder, qué máquina más lista, ¿vale? Muy bien, pero hacia esto vamos, ¿vale? Vamos a bloquear el caballo, que muchas veces hacemos bloqueos anestésicos para intentar ir durmiendo en la mano a ver de dónde era la cojera cuando no está claro porque no hay calor, no hay dolor. Ese caballo bloqueado yo diría que está prácticamente normal. Ya no está cojo como antes, trota bastante bien. Bueno, pues ahora va a venir el lameness locator y me va a decir, sí, ese bloqueo ha sido positivo, al 76%, y tú te quedas como, joder, con la máquina, o sea, según en la máquina ha mejorado un 76%, lo cual ya es positivo, porque los bloqueos los damos positivos a partir del 70%, ¿vale? Pero vamos, que yo al caballo lo veo un 95% en todo caso, pero no, la máquina me dice que ha mejorado un 73%, pues mira, muy bien, pues sí, ha funcionado el bloqueo. Lo que os quiero decir con esto es que hacia esto vamos. Yo ya no me lo voy a comprar, pero vosotros posiblemente dentro de unos años, de hecho este año cuando fueron los caballos a Dubái, había que grabar el vídeo con la aplicación y la aplicación decía si el caballo podía ir o no. O sea, lo de la IA ya te quedas loco porque dices, por favor. Y de hecho un caballo nos lo querían tirar. Un caballo que se movía regulero, pero es que ese caballo ganaba carreras así. Y al final la aplicación está detectando que el caballo es asimétrico, que sí, pero que lleva asimétrico toda la vida. Y gana en Francia, gana en España, nunca ha estado cojo, nunca le hemos infiltrado, que yo lo sé, porque no que te lo esté contando y tú miras y me dices, me estás timando. Yo no te estoy timando, es verdad. Pero hacia esto vamos. Me parece un poco peligroso, sinceramente. Porque una cosa es tener métodos objetivos para poder evaluar cosas que no estás seguro o ver si tenías la razón, y otra cosa es fiar todo nuestro trabajo y toda nuestra percepción humana y toda nuestra experiencia, nuestra sensibilidad en estas cosas. Pero bueno, os lo quería contar porque pasa. No sé si fue el año pasado, hace un par de años, me parece que fue la Breeders' Cup, retiraron un montón de caballos por cojeras. ¿Fue algo parecido a esto? Sí, porque empezaron a meter las aplicaciones y los caballos de carreras todos están cojos. ¡Todos! Pero porque un montón de caballos de Inglaterra, de O'Brien retiraron alguno, de hecho. Sí, porque además, intentando prevenir las lesiones catastróficas, se desarrollan estas cosas, pero cuando estas cosas se implantan por primera vez, nos volvemos muy nazis. No, la máquina ha dicho tal y es tal. Hasta que no ha pasado por ahí 1000 caballos por la máquina y tú te empiezas a dar cuenta que realmente la máquina a veces te da una información, pero luego tú
debes valorarla. No es como fiarse 100% en la máquina. Por eso digo que perder el componente humano, peligroso, peligrosísimo. En algún informe Estados Unidos se están empezando a poner cámaras en los entrenamientos para detectar este Sí, tipo sí, de también. Bueno, ya nos vamos. Me gustaría que vierais este vídeo, quedaros con el nombre, tiene 10 años, no sé si alguno ya lo habéis visto, es buenísimo, está en YouTube. Es una serie como National Geographic, Inside Nature's Giants, y tienes el tiburón blanco, tienes, no sé si el camello, porque el camello es un pedazo de animal con unas adaptaciones para vivir en el desierto terribles. Pues el del caballo de carreras, te destripan el caballo entero, desde las manos a cómo funcionan los tendones y los cortan, lo ponen en una prensa y hace el tendón pum y salta para que entiendas esa presión que pone esa mano en la máxima extensión, hasta los pulmones. Quitan la piel, dejan el tórax con los pulmones dentro, inflan los pulmones con una bomba de bicicleta. O sea, ese vídeo es buenísimo, os lo recomiendo de verdad, ¿eh? Está en inglés, ¿no? Pero que te disecciona un caballo entero de carreras, que el caballo de carreras, a mí, o sea, no es porque sea mi favorito, es que es un animal increíble de la naturaleza, de verdad os lo digo, ¿eh? Y el mensaje para llevar a casa, a ver, que no tengáis miedo, porque vamos todos a morir en una lesión catastrófica en una carrera, pero sí, siempre hay que ser consciente de que estas cosas están ahí. El mensaje para llevar a casa es este. Esta es una frase que he traducido del inglés que dijo este señor, que no lo veis porque no, está muy lejos. Este es un veterinario americano que ya muy viejito ya ha operado más de 20.000 caballos, ¿vale? Y él siempre dice que el ejercicio provoca una deuda que debe ser pagada. ¿Eso qué significa? Pagada con tiempo. No olvidar. ¿Vale? Prevención de lesiones es entrenar bien y dar tiempo al animal a que se adapte al trabajo. Insisto, no es vuestra tarea, bueno, algunos sí acabaréis siendo entrenador, no lo sé, pero vuestra tarea sí es ayudar al entrenador a saber cosas que a lo mejor él solo pues no puede saber. Y muchas gracias por vuestra atención. Hemos cumplido el tiempo, aunque hemos empezado tarde. Venga, preguntitas, dudas, ¿qué os llama la atención? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué no os he explicado bien? ¿Qué ha sido una mierda y no me lo creo? Nadie se ha dormido, así que esta vez no hay gente durmiendo en la sala. ¿No se os ocurre ninguna cocina? Lo que decía Álvaro, los humanos tienen fisuras de estrés, muchos de ellos. Que la verdad es que un jockey tenga una lesión, una fisura de estrés, me parece alucinante. Sí, pues vamos, ya te digo, Rea Murphy, eso le está sustituyendo su millón ahora. Pues además curan peor, por lo que hemos dicho antes, el hueso viene ya malito y ha cascado porque no puede más. Pero no es como cuando tú te partes un brazo y te lo escayolan y en 2 meses está curado, porque ese hueso estaba sano, pero a lo mejor te has dado una torta con la bici y te has roto un hueso, pero cura. O si te tienen que operar, poner unos tornillos, pero es tejido sano. Bueno, de hecho no sé si recuerdo bien, pero me parece que le dieron 6 meses para recuperarse. Pues, bueno, para una fisura, creo que es fisura, Es una barbaridad. Los caballos les solemos dar cuando las conseguimos diagnosticar, que esa es otra charla diferente, cómo diagnosticamos ya las cosas profundas, aunque la siguiente charla molona es de doping, no es de lesiones, que mola más hablar de doping. Los caballos les damos entre 3 y 5 meses, fíjate, qué poquito tiempo, con lo que pesan y lo que corren. Pero claro, en el hipódromo un mes son 1.700 euritos, de pensión y de veterinario y de herrador y de box y de todo. Entonces el tiempo es dinero y siempre hay prisa. Lo que vemos muchas veces aquí es que los propietarios quieren resultados mucho antes. Es que los propietarios no saben y a veces se creen que es como una moto, que le aprietas el tornillo y ya, que con saber qué tornillo era basta, pero luego se aprieta y listo. Nosotros somos gentlemen y amazonas. Nosotros estamos, yo siempre digo, puntito más. Por muchos motivos, porque ya os he dicho antes, nosotros amamos al caballo. O sea, si algo nos une a todos los que estamos aquí, es que amamos el caballo. Cada uno a su manera, pero lo amamos profundamente. Que sí, que los jockeys también lo aman. No te digo que no. Pero es su medio de trabajo, ya es otra cosa. ¿Vale?
Y nosotros además tenemos que compatibilizar nuestra afición con nuestros estudios, nuestro trabajo, los poquitos que tenemos la suerte de trabajar en esto encima, pues estamos encantados de la vida porque nos sigue gustando nuestro trabajo cuando tenemos 50 años, así que es una cosa maravillosa. Es dura, pero es que todos los trabajos son duros, así que tampoco eso es una excusa. Pero somos de otra pasta, chicos, yo es que lo tengo clarísimo. Y tenemos que luchar contra muchas cosas y muchísimos prejuicios que no. Y por eso es importante estos seminarios, porque nosotros tenemos que tener una formación extra que mucha gente tiene. No vayáis a vuestro entrenador mañana y le preguntéis qué es la supercompensación. Ya os lo digo, porque os va a mirar como, ¿perdona? ¿Qué dice? Anda, móntate en el caballo y tira. Y encima te voy a dar el malo por preguntar. Porque muchos entrenadores les falta una formación que adquieren de otra manera, porque la adquieren con el trabajo y la experiencia. El oficio de entrenador es una artesanía en realidad, no es una carrera universitaria. Ellos sí estudian cositas y leen cosas y aprenden estudiando, pero aprenden sobre la marcha ahí en el barro con los caballos. Si tú a un entrenador le explicas lo de la supercompensación, lo va a entender perfectamente y ya lo sabía, porque él sabe que cuando los caballos no los dejas descansar lo suficiente se lesionan, se cansan, no corren. Él no te va a saber explicar, mira, es la fase de carga, es la fase de recuperación, es la fase de supercompensación, es la fase de vuelta al inicio. Pero él sabe que eso sucede, ¿vale? Pero nosotros, yo creo que sí que tenemos la obligación de saber cosas como estas, porque nosotros, insisto, amamos este deporte y amamos estos animales y entonces, Pablo, pues hay que formar a la gente. Que está muy bien, ¿verdad? Bueno, pues nada, chicos, un placer. Muchas gracias por vuestra atención.